Amén, mis hermanos, si pudiéramos empezar por un par de versículos en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Em, Leemos estas porciones del Antiguo Testamento con la revelación, digamos, que nos permite el Nuevo Testamento, es decir, leyéndole ya en su realidad espiritual, en su realidad más real, si se quiere decir. No que esto no hubiera sido real, claro, esto fue histórico, fue real, fue verdadero también, ¿no? Pero sabemos que todas estas cosas históricas que concedió el Señor, que también quedaran escritas para nosotros, pues revelan algo más profundo, en el sentido, en un plano más espiritual, en el cual nosotros hoy día también somos participantes de esta misma realidad en nuestros días, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando leemos acerca, en este caso, por ejemplo, en el subtítulo dice preparativos para el templo, nosotros sabemos que ese templo, pues somos nosotros hoy día. En esa oportunidad, pues era el templo físico que construyó o que iba a construir Salomón por indicación del rey David y por revelación de Dios, del Señor, a David. Hoy día nosotros somos la realidad, digamos, lo espiritual de todas estas, de todo esto que nos narra el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento lo leemos, como dice el apóstol Pablo, ya sin velo, ¿cierto? Sino mostrando ya la realidad que había detrás del velo. Es necesario leerlo así hoy por hoy, ¿cierto? No solamente en un sentido histórico. Entonces, con esa realidad que sé que mis hermanos conocen, no vamos a los pasajes donde todo esto se nos explica en el Nuevo Testamento, sé que los hermanos ya los tienen ahí, digamos, de referencia. Entonces dice así, capítulo 25 de la primera de Crónicas, o del primer libro de Crónicas, del versículo 5, dice así, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Entonces, esta es, hermanos, el encargo del Señor de David, ¿no? Eh, y esto, pues, como decimos, es figura de la iglesia. Aquí encontramos varios aspectos que se revelan acerca de la iglesia del Señor. Pero a manera general quisiera resaltar solamente que aquí está la intención, digamos, del rey David de que la casa del Señor que iba a edificar Salomón, como sabemos, es una figura David también del Señor Jesús. Y él tiene en su corazón que esa casa sea magnífica para honra del nombre del Señor. Esa es la intención de David, el testimonio del Señor en toda la tierra sea un testimonio conforme a lo que el Señor es, conforme a lo que Dios es. Magnífica, dice, excelente, ¿cierto? Pero ciertamente aquí también vemos, digámoslo así, como no sé si de pronto cabe la palabra preocupación, porque David entiende las dos cosas, la magnificencia de la casa de Dios, la excelencia que debe tener la casa de Dios por ser la casa de Dios, y al mismo tiempo, digamos, sabe que Salomón, pues es muy joven, digamos, ve la falta, digámoslo así, de experiencia de su hijo, de Salomón, ¿no? Vemos ahí como las dos cosas ahí en el corazón de David. Dice que es de tierna edad, que es muchacho, ¿no? Y eso también en parte pues nos refleja también, como decimos, a nosotros. El Señor se ha propuesto hacer una obra magnífica para su testimonio en toda la tierra. La iglesia, la casa del Señor, es la obra más maravillosa en la que el Señor ha puesto su corazón. Más grande que el universo, más grande que las estrellas. Todo esto para el Señor es realmente
No es complejo, no es difícil de hacer. Lo que realmente le ha significado, digamos, dificultad, por decirlo de alguna manera, a Dios, y suena casi paradójico decirlo, pero es así. Ninguna obra, por grande que sea, le costó al Señor su propia vida. Nada le costó al Padre entregar a su propio Hijo. Pero la iglesia sí, para que, para que el nombre del Señor tenga testimonio en toda la tierra, eso le cuesta a Dios mismo poner todo su corazón en el asunto. Y entonces, por otro lado, encuentra que esa obra, que es la más maravillosa que Dios tiene que hacer, pues, digámoslo así, está puesta en manos de nosotros, que pues somos muy débiles, ¿cierto? Somos difíciles para el Señor. eh, Así que aquí están las dos cosas, ¿cierto? En el corazón de David. La magnificencia de la casa de Dios y al mismo tiempo el alto riesgo de que no nosotros como seres débiles y frágiles, inexpertos, no podamos, digámoslo así, corresponder a esa magnificencia de esa casa. Nosotros sabemos que esa casa pues hoy día corresponde a nosotros mismos. No es algo externo, afuera, lo que Dios quiere hacer, sino que es algo con nosotros, que es nuestra edificación como iglesia, ¿cierto? Y entonces, ese es como el contexto, como la base, ¿no? Pero quisiera llegar al punto, digamos, un poquito más de la carga de esta mañana, que es la que nos empieza aquí a, a- a esclarecer esta situación. Bueno, ¿cómo hacer si están las dos cosas son reales? La magnificencia de la casa de Dios y por otro lado, la debilidad, la fragilidad humana, ¿cierto? Entonces dice así, ahora pues, ahora pues es la provisión que, digamos, el Señor da a David, que le da la sabiduría que le da a David, para que las dos cosas tengan, digámoslo así, esa realidad de llevarse a cabo, ¿sí? Entonces dice así, ahora pues yo, dice David, figura del Señor Jesús, yo le prepararé lo necesario. O sea que fíjese cómo David suple, digámoslo así, estos dos puntos que estaban en la mesa. ¿Cómo? Él dice, yo le prepararé lo necesario. Eso es lo que dice el Señor, ¿sí? Mis hermanos también recuerdan que este yo se parece mucho a ese yo que usa el Señor Jesús allá en Mateo en el capítulo 16, cuando dice, yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Y yo te digo, le dice a Pedro, yo sé tú quién eres, Pedro, ¿cierto? Yo te digo, tú eres Pedro. Sobre esa roca, o sea, sobre la revelación firme que había tenido Pedro de quién era el Señor, entonces ahí viene la provisión necesaria para hacer lo que el Señor se ha propuesto hacer, no solo con la vida de Pedro, sino a través de la vida de Pedro y con todos los que tuvieran esta revelación. Yo, no tú, sino yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Entonces aquí está esta gran digámoslo así, solución, esta respuesta que da aquí el Señor. Pero quisiera incluso en esta mañana solamente que nos detuviéramos de esta frase, en esto que dice aquí. Yo le prepararé lo necesario. Entonces quisiera que pudiéramos meditar un poquito aquí en esta parte, sí, que dice lo necesario. Solamente esa es, digamos, la intención. Lo necesario. ¿Qué podríamos decir de qué es lo necesario para cualquier asunto? No solamente para este, que es el mayor asunto de toda la historia, aún de la historia divina, de la historia y el desarrollo de esa obra divina. ¿Qué es lo necesario? Podríamos decir que lo necesario es aquello que traza como esa línea, ¿cierto? Para cumplir cualquier propósito, entre qué es definitivamente fundamental, digámoslo así, imprescindible. No sé si los hermanos tengan algunas otras descripciones que nos ayudaran a entender un poquito qué es las características de lo que podríamos llamar nosotros lo necesario, ¿cierto? Es lo fundamental, lo mínimo requerido. Creo que también podríamos decir que es lo que no podría faltar, ¿cierto? Algunas cosas pueden ser adicionales, que no es que esté mal que estén, ¿cierto? Pero lo necesario tiene la característica de que sí es lo mínimo fundamental que debe existir. Lo necesario es
es lo que sin ese elemento no se le podría dar, digámoslo así, realidad, completación, esencia, definición a lo que se está queriendo desarrollar o a lo que se está proponiendo desarrollarse. Así que esta palabra que dice aquí, inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra muy importante. También tendríamos que decir que es una palabra muy seria, es lo necesario. No sé, a veces pienso un poco en cómo el rey David seguramente haciendo su inventario, ¿cierto? Ese inventario del que era lo necesario es un inventario, no es un inventario humano, es un inventario divino porque, como los hermanos saben, todos los planos y los materiales con los que se iba a edificar el templo fueron revelados por Dios a David. O sea, no fue algo solamente del gusto arquitectónico de David, ni fue solamente algo que, digamos, estaba restringido a los elementos o a los materiales que había en Israel. Algunos de los materiales con los que se había que edificar el templo, la casa, la iglesia del Señor, eh, eran, algunos Israel no los producía, algunas maderas no eran producidas en Israel y sin embargo el Señor pues le reveló a David esos materiales, ¿cierto? El oro, algún oro era de Ofir, venía de otras características que no se producían en Israel, ¿cierto? Entonces, yo me imagino al rey David haciendo como ese inventario divino, ¿cierto? Es decir, esto es necesario. Lo necesario es en lo que uno no puede, digámoslo así, tampoco intervenir demasiado, ¿cierto? Esto es lo necesario. Entonces, cuando ya esto tiene realidad, es decir, cuando se ejecuta, leámoslo ahí un momentico en Primera de Reyes, ¿cierto? Curiosamente en nuestras Biblias es como si nos devolviéramos, pero realmente es hacia adelante en la historia. Primera de Reyes capítulo 6, ¿sí? Eh, como sabemos, lo que pasa es que pues Reyes y Crónicas pues son escritos, digamos, que tienen paralelos y por eso algunos eventos, aunque aquí en el libro propio pareciera que fueran anteriores, en el tiempo pues realmente son posteriores, como es evidente aquí, ¿no? Primera de Reyes capítulo 6. Y leamos el versículo al final, ¿no? El versículo 38. Leámoslo como esto que en Primera de Crónicas apenas estaba en el corazón de David, ya en Primera de Reyes, al final, capítulo 6, al final del capítulo 6, ya esto es una realidad, ¿cierto? Entonces, miremos aquí, versículo 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, nosotros vendría siendo como en el mes de octubre, dice, fue acabada la casa de la que venimos hablando, que es el templo, ¿cierto? De la iglesia. Dice, con todas sus dependencias y con todo, y aquí vuelve a subrayar esta frase, con todo lo necesario, nuevamente. La edificó pues en 7 años. Ese número 7 años pues nos habla, como sabemos, del tiempo perfecto, del tiempo propicio, del tiempo, digámoslo así, completo. Y también, digamos, nos habla de la realización en el momento perfecto y también de la perfección que va a tener esa edificación. Es, digámoslo así, como la certeza, ese cumplimiento de que ciertamente la obra del Señor se va a realizar, ¿sí? Aunque seamos inexpertos, aunque Salomón era joven, aunque seamos frágiles, débiles como hijos de Dios, pero este 7 años nos habla que el Señor, digámoslo, nos va a llevar, ¿cierto? Como dice él, a la estatura que Él quiere llevarnos como edificación, como varón perfecto, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente quisiera rescatar o resaltar esta palabrita que estamos considerando hoy, el Señor ponía como el peso para esta oportunidad, donde dice lo necesario. Otra vez el Espíritu Santo volvió a hacer referencia a lo que había hecho referencia en Primera de Crónicas, cuando apenas era la intención del corazón de David, quien preparó lo necesario. Y Salomón captó de David qué era lo necesario. Salomón no excluyó cuando el Espíritu Santo usa aquí esto, lo necesario. Es como si nos estuviera
haciendo entender cómo Salomón entendió que lo que había preparado el rey David y que él le dio como lo necesario para edificar era porque verdaderamente era lo necesario, ¿sí? Era lo que había y lo que alegraría el corazón de Dios y también de David, de que esa obra se realizara con base en la revelación divina y no con base en la revelación humana, ni de David ni de Salomón. Entonces esto lo necesario fue también importante también para Salomón. Que el Señor también nos ayude para poder ver que el Señor, digamos así, ha determinado una edificación con lo necesario, ¿cierto? Es triste cuando no aparece esto lo necesario, no solamente triste para nosotros, principalmente sería triste para el Señor, ¿cierto? Hoy día no necesariamente pues los materiales con los que se hace a veces la obra de Dios, tristemente vemos que a veces no son necesariamente los necesarios, valga la redundancia, ¿cierto? Se llega incluso a veces hasta digámoslo así, a desvirtuar o deshacer los materiales más esenciales sobre los cuales nosotros estamos edificados. Lo recuerdan mis hermanos allá en Corintios, cuando Pablo dice que el fundamento es Cristo y que nadie puede cambiar ese fundamento, ¿sí? Y que ciertamente hay una sobreedificación, pero aún así esa sobreedificación contiene ciertos materiales que son aprobados por Dios, otros no, ¿cierto? Y dice, pero dice algo así, ¿no? Dice, el fundamento nadie puede cambiarlo, el fundamento es Cristo mismo. Tristemente hoy día vemos muchos movimientos, incluso religiosos, eclesiásticos, en donde aún se llega a quitar ese fundamento, eso que es lo necesario, eso que entendemos nosotros que evidentemente es la base sobre la cual se edifica la iglesia, esa, entre comillas, llamémoslos doctrinas, incluso muchas de estas doctrinas llegan a ser, digámoslo así, desplazadas, cambiadas, ¿cierto? Eh, por eso es necesario que nosotros pues podamos atender a esto que la Biblia, que el Espíritu Santo llama lo necesario para nosotros también llamarle necesario a lo que el Espíritu Santo dice que es necesario. Lo que el Espíritu Santo no dice que sea necesario, pues revisar si son cosas opcionales que se pueden agregar a lo necesario o si por el contrario también, porque la palabra nos obliga, esa palabra lo necesario nos obliga también a revisarlo desde esa óptica, o si por el contrario también no se pueden incluir. Eso quiere decir lo necesario, ¿cierto? Entonces quisiera, hermanos, ahora ir a leer unos pocos versos más ahora en el Nuevo Testamento para entender un poquito a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, Señor, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, pues probablemente ese inventario requería de materiales, medidas, etcétera. Pero ¿qué es lo necesario? Quisiera ver que viéramos con los hermanos acá cómo el Espíritu Santo también quiso usar esa palabra, lo necesario, tal vez para ligarnos, digámoslo así, con esa misma palabra, con esa misma intención que usó el Espíritu muchos años atrás, ¿cierto? No sé, tal vez unos varios miles años atrás, ¿cierto? Eh, entonces, leamos primero Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, bien al final, esta es una reunión que tiene el Señor Jesús con sus discípulos después de él haber resucitado, ¿cierto? Después de que él ya ha resucitado, él tomó un buen tiempo aquí para estar con los hermanos aquí, con los discípulos, con los apóstoles. Así que es muy significativo, muy importante ese tiempo que el Señor Jesús pasó eh, misteriosamente. Él hubiera podido ascender al siguiente día, finalmente después de su resurrección, no volver más a la tierra de forma visible, digamos. Pero él tomó este tiempo con sus discípulos y con sus apóstoles porque habían cosas muy importantes que los discípulos y los apóstoles solamente podían entender viéndole a él resucitado y que eran fundamentales también importantes para ellos comprenderlas así de parte del Señor. Entonces, aquí en estos versos podemos leer lo que el Señor enseñaba cuando él estaba ya resucitado en medio de sus discípulos, pero todavía sin hacer, digámoslo así, ya esa ascensión, digamos, definitiva, al menos de su ministerio aquí en la tierra,
de manera ya final. Entonces dice así el versículo 44. El 43, leámoslo incluso, ¿no? Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo el Señor Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dos puntos. Ese es el resumen de la enseñanza del Señor en esa parte de su ministerio. ¿Qué era lo que el Señor enseñaba? Dice que era necesario el mismo Señor Jesús, como figura de David. Él le decía a los discípulos, mira, esto era necesario, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis hermanos recordarán que probablemente cuando el Señor anunciaba acerca de lo que se decía acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, aún muchos de sus discípulos, entre ellos, por ejemplo, el apóstol Pedro, decían, no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no veía necesario que el Señor tuviera que pasar por la cruz, que fuera a Jerusalén y allá morir y ser vituperado, etcétera. Eso para Pedro no era necesario, ¿cierto? Él veía al Señor haciendo milagros con la sabiduría que él tenía, sanando los enfermos, explicando las escrituras, pero cuando se hablaba acerca de ir a la cruz del Calvario, Pedro no lo veía como necesario. Cuando el Señor les decía, por ejemplo, es necesario que yo me vaya, pero que Él venga, no, Señor, a ninguna parte te vamos a dejar ir, más bien donde tú vayas, nosotros queremos seguirte hasta allá. Señor les decía, no, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Claro, Señor, que podemos, yo mi vida pondré por ti, decía Pedro. O sea que Pedro, había cosas que para Pedro no eran tan necesarias, indispensables en ese camino, y el Señor las veía así como lo necesario. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros pues empezamos a ver la diferencia de la lectura de lo que es necesario eh, para la casa de Dios, tan diferente a lo que es eso necesario desde la lectura divina, ¿sí? Hoy día hay cualquier cantidad de iglesias que incluso ni siquiera quieren hablar tanto del Señor Jesús, ni de su obra, ni hacer tanto hincapié en que Él era el Mesías. No, no es necesario. Probablemente sea más necesario ocuparnos hoy día de nuestras necesidades más inmediatas, de la parte económica de las personas, de cómo ser exitosos en los negocios, etcétera. Hoy día la iglesia se ha llenado mucho de muchas cosas. Cuando hablo de la iglesia me refiero en general a todos, ¿cierto? No, no específicamente, sino en general a la iglesia del Señor. Entonces, fíjese cómo aquí empezamos a ver lo que el Señor les decía. Es como si el Señor les decía, ¿te acuerdas? Lo que yo te decía que era necesario que se cumpliese de mí todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que se cumpliera. ¿Cierto? Y eso nos da a entender que el Señor usaba también el Antiguo Testamento para mostrarle a sus discípulos qué era lo que Él venía a hacer a la tierra y cuál era la verdadera realidad de lo que había escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca del Señor. Entonces dice así el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Ah, qué precioso que el Señor pueda tocar nuestro entendimiento natural, ¿cierto? Que era un poco lo que decía David que le preocupaba a ese, ¿cierto? De Salomón. Salomón era de tierna edad y entonces, gracias al Señor que aquí tenemos ya la realidad de lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. No nos deja solo en nuestras debilidades, no nos deja solo en nuestra juventud, en nuestra inexperiencia o en nuestra naturalidad de cara a lo que el Señor quiere hacer espiritualmente en la tierra, que es su iglesia. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora sí. No sé, seguramente que también pasaron por algunos de los pasajes que hoy probablemente pudiéramos llegar a estar tocando, no sé. En parte creo que por eso también el Señor tomó un buen tiempo antes de ascender definitivamente, digámoslo así, a su trono de una manera más permanente, ¿no? Porque tenía que hablar muchas cosas. Imagínense, tenía que explicarle a los discípulos todo el Pentateuco, los profetas, aún hasta los salmos, ¿cierto? Seguramente que también pasó por muchos pasajes que hoy incluso pudiéramos llegar a estar tocando. Y les dijo, así está escrito. Cuando él les decía así está escrito, ese es el resumen, por supuesto, pero con toda seguridad que el Señor iba a los pasajes, les mostraba cómo lo hacía y nos lo dejaban ver en el Nuevo Testamento de otros pasajes, cuando él abría el rollo, hablaba del profeta Isaías, tomaba parte de los salmos, hablaba de la Torá, etcétera. Así está escrito, quiere decir que el Señor abría el Antiguo Testamento. Por supuesto, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, digámoslo así,
en su contenido espiritual. Y se les dijo, así está escrito y así fue necesario. ¿Y qué? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Señor, ¿verdad es necesario la obra de Cristo para que haya iglesia? Claro que es necesario. Nadie puede poner otro fundamento que es este. Entonces aquí encontramos, digámoslo así, como ese primer elemento necesario que quisiéramos siempre estar bien claros, ese fundamento en Cristo, hermano, la iglesia. Somos iglesia por esta obra. Eso es lo necesario, es lo indispensable. Esta es la única razón por la cual puede existir edificación de la iglesia, si estamos en esta obra. Si no tenemos esto que es necesario, no es iglesia, no hay iglesia, no puede existir iglesia si no estamos en este fundamento. Para edificar la casa de Dios, esto es lo necesario, ¿cierto? ¿Qué? Todo lo que tiene que ver con el Señor, su obra, su persona, sus enseñanzas. Cristo es lo necesario, ¿cierto? Pareciera para nosotros hoy día evidente que la obra del Señor fuera necesario. Fíjese que para los discípulos tal vez no veían como tan necesario eso. Ya ahí entendieron viendo lo necesario, ¿cierto? Pero dice ahí, ¿no? Y que se predicase en su nombre, o sea que esta es otra cosa que es necesaria y esta cosa, digámoslo así, ya nos involucra a nosotros. Cristo ya murió, Él ya resucitó, pero dice también ese y une también, digámoslo, podríamos incluir dentro de esto necesario también esto que está diciendo aquí el Señor, y que se predicase, o sea, que se diera testimonio. Si nosotros no damos testimonio de la obra del Señor Jesús, no va a haber edificación de la iglesia. Si nosotros nos ponemos a hablar, a predicar de otras cosas que no son necesarias, probablemente podamos llevar a las personas por otro camino, pero no por el camino de la edificación de la casa de Dios, que debe ser magnífica y de excelencia y de renombre en toda la tierra. Cuando nosotros cambiamos la predicación de la obra del Señor Jesús aún por cosas políticas, hoy día que estamos pasando en esa situación, dificultad aquí, política aquí en Colombia de tal. Si nosotros nos ponemos a hablar de políticas y que si estamos a favor o en contra del gobierno, en contra y tal, hermanos, vamos a quedar envueltos en la misma marea de todos, ¿cierto? La verdadera cambio sucede cuando les podemos hablar a las personas de la muerte del Señor Jesús, que perdonó sus pecados, que debemos es arrepentirnos delante de Él, ¿sí? A veces incluso se quiere usar hasta el nombre del Señor Jesús para apoyar las revoluciones, las revueltas, las inestabilidades, diciendo que el Señor fue el primero que hizo. Es mentira, ¿cierto? Esos son artimañas para, para quitarnos de lo verdadero. Alguien me mostraba alguna publicación en estos días que habían, seguramente que fueron hermanos, algunos hermanos sosteniendo una pancarta que decía, el verdadero cambio, la verdadera revolución es esta, ¿no? Y ponían frases del Señor Jesús. Amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, ¿cierto? No paguen a nadie mal por mal, ¿cierto? Eso es lo que es el verdadero cambio. Y eso fue de lo que habló el Señor Jesús, ¿no? No cosas distintas a lo que verdaderamente es revelación de Dios, ¿cierto? La iglesia tiene que siempre estar cuidado de no agregarle cosas innecesarias a lo que es la palabra, la predicación de la obra del Señor Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos, digamos, como estas dos primeras puntos que nos habla el mismo Señor Jesús que son necesarias para la iglesia. Siempre que queramos ver, hermanos, acerca de la edificación de la iglesia, siempre tenemos que empezar a contar con lo necesario. Señor, estamos en ti, basados en tu obra, es tu obra, es el perdón de nuestros pecados. Amén. De eso es que nosotros tenemos que dar testimonio. Cuando digo predicar aquí, cuando dice el Señor Jesús predicar, como lo dice en otras partes, el mismo apóstol Pablo, mis hermanos recuerdan, ¿cierto? Por ejemplo, no solamente Pablo, el apóstol Pedro, al apóstol Juan también recuerdan mis hermanos cuando se les quiso prohibir que no siguieran hablando acerca de esto que había pasado, de la obra de la resurrección del Señor. Ellos dijeron así, juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios.
¿Cómo vamos a dejar de predicar, de llevar el testimonio, cierto? De la palabra del Señor. Y también el apóstol Pablo, me acuerdo ahora que en un instante también, cuando los judíos le rechazaban y todo eso, el apóstol Pablo también les habló así, ¿no? Dice, era necesario que a ustedes se les predicara el evangelio primeramente antes que a los gentiles, pero como ustedes lo desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, entonces nos vamos ahora a ir a los gentiles. Entonces fíjense cómo este necesario fue algo que el Señor reveló primeramente en los apóstoles, esa revelación fue pasando, porque si no, a hoy no existiría iglesia, si esa revelación de llevar la palabra del Señor, de dar el testimonio del Señor, no hubiera sido formada en el corazón de los apóstoles y de los discípulos, pues no existiría iglesia, hubiera sido algo de pronto del primer siglo, ¿cierto? Algo de ahí reciente a la muerte del Señor y ya hubiera desaparecido, pero no, era necesario, es necesario que se siga hablando de la palabra del Señor para que haya iglesia. Y cuando digo hablar o predicar de la palabra del Señor, no me refiero en el sentido restringido a hablar, digamos, la enseñanza desde un púlpito, etcétera, sino hablar, predicar implica llevar el testimonio de eso que se habla en el testimonio de nuestra vida, ¿sí? Es decir, no solamente las palabras son las que van a convencer al mundo, lo que va a convencer al mundo, porque la predicación es para convencer al mundo, como dice aquí el Señor, para que se arrepientan, pero la gente se va a arrepentir ¿de qué? De lo distinto que nosotros mostremos, que es tener al Señor en el corazón, ¿cierto? Porque si no, ¿de qué se van a arrepentir? Si la iglesia no da un testimonio de luz, si nosotros no predicamos con nuestros actos, con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros vecinos, ¿cierto? Si nuestro testimonio no es diferente, ¿hacia qué las personas a querer mover su corazón? Si nosotros somos iguales que el mundo, si hablamos como el mundo, si nos manifestamos como el mundo se manifiesta, si publicamos lo mismo que el mundo publica en las redes, no hay nada de que el mundo se quiera arrepentir, ¿cierto? Hoy día las redes se utilizan para, para ofender, digamos, de una manera cada vez, a veces sutil, a veces más directa, pero en fin de cuentas, lo que uno encuentra muchas veces detrás de tantas publicaciones es la misma intención, ¿cierto? De digámoslo, de ofender, digamos, a los demás o de causar daño a los demás, ¿cierto? Eso es contrario a lo que enseña el Señor en su obra en la cruz del Calvario, ¿cierto? Eh, Hay una canción de Santiago Benavides, no sé si los hermanos de pronto la han escuchado, la recuerdan, ¿cierto? Eh, que habla acerca del- de Caín y de Abel, ¿sí? Y él hace un paralelo ahí entre cómo estos dos hermanos, ¿cierto? Eh, pues digamos, tuvieron esa historia pues que está narrada ahí en el Génesis y dice que la canción al final, la conclusión de la canción es que la historia del Calvario, del Señor Jesús en la cruz del Calvario, es como es la historia al revés del cuchillo de Caín, ¿cierto? Que quiso quitarle la vida a su hermano, ¿cierto? Por lo que hubiera sido, si se hubiera llenado su corazón lo que fue, ¿cierto? En cambio, en la cruz del Calvario se ve a uno que quiso poner su vida por amor por amor a su hermano, ¿cierto? Entonces, esa es la verdadera forma del Evangelio. Esa es la verdadera predicación que nosotros debemos, como digo, no solamente enseñar, sino demostrar en todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿cierto? A veces podemos tener mucha abundancia de Biblia, pero si no tenemos cómo mostrar eso en la realidad del corazón, pues difícilmente así el mundo va a creer y se va a arrepentir. Entonces, esa es otra cosa necesaria, ¿cierto? El predicar no solamente con palabras, sino también con nuestra vida, ¿cierto? Em, Quisiera que fuéramos, hermanos, también a otro pasaje, ¿no? Leamos, por ejemplo, Hebreos en el capítulo 2, Hebreos en el capítulo 2, versículo 1. El capítulo 1 de Hebreos, como ustedes saben, nuevamente habla acerca del Señor, tanto de su divinidad como de su obra y de su persona, ¿cierto? Los fundamentos.
Pero ahora dice aquí el capítulo 2, dice, por tanto, o sea, porque el Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer, porque Él ya nos ha hablado, porque el Padre ya nos habló por su Hijo, porque el Hijo ya vino a la tierra y se hizo menor que los ángeles, ¿cierto? Todo esto ya está en el capítulo 1, que es lo que veíamos, estábamos viendo como es lo necesario, está la obra del Señor y el Señor mismo, que se predicase. Pero aquí dice, aquí Hebreos capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar otra vez una referencia a lo necesario del Espíritu Santo. Dice, por tanto es necesario, esto también es necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿cierto? O sea, esto es, lo que hemos oído hoy día está aquí registrado ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice, no sea que nos deslicemos, ¿cierto? Entonces, imagínense también que esto es necesario para que haya edificación de la iglesia, que la iglesia siga siempre una de cerca todo lo que el Espíritu Santo dejó registrado para que haya edificación de la iglesia. El Nuevo Testamento fundamentalmente se trata de esto, de la edificación de la iglesia, de la casa de Dios. Por eso todas las cartas escritas tienen que ver con iglesias, hasta el Apocalipsis mismo, ¿cierto? Y claro, también a personas, porque como vamos a ver, también son necesarias otras cosas más, pero fundamentalmente aún las cartas que fueron escritas a estas personas están escritas en función nuevamente también de la iglesia, en función de la edificación de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermanos, hoy día más si era necesario cuando escribían los apóstoles, los hermanos que estuvieron más cercanos al Señor, y ya habían deslizamientos, digámoslo así, doctrinales de la palabra, ya habían mentiras que se introducían a lo necesario, ya habían diversas tintes gnósticos, judaizantes, etcétera. ¿Cuánto más hoy por hoy, que han pasado más de 2000 y tantos años? ¿Cuántas cosas que se agregan a la palabra, que se agregan por interpretación humana? ¿Cuántos movimientos hoy día mega inmensos, pues, de personas que ni siquiera leen la palabra misma y son conducidas por tendencias, por teologías, por doctrinas, ¿cierto? Pero lo que dice por eso el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué es necesario? Que pongas atención a lo que ya está escrito, a lo que hemos oído, para no deslizarnos en cosas, para no irnos a otras doctrinas, a otras tendencias religiosas de moda del momento, etcétera. ¿Cuánto es necesario hoy día, hermanos? Hoy día la situación doctrinal es importante para que haya una pureza en la iglesia. Claro que debemos atender con la palabra, claro que debemos juzgar todo, señalar, discernir las cosas por la palabra, ¿cierto? Para no, dice aquí, para que no se deslicen las cosas, ¿cierto? Fíjense que esto nos habla también como en ese sentido figurado de allá, que los planos, las columnas, todo eso era para que la casa, el templo, obviamente no se deslizara, como el mismo Señor Jesús entendía allá diciendo, ¿no? Pues que hay que edificar sobre la roca para que cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, no, digámoslo así, no se deslice la, entre comillas, edificación de lo que se estaba haciendo. O sea, ¿qué es necesario para que haya una edificación, para que la casa de Dios sea magnífica por excelencia? Y todo lo que menciona David allá proféticamente en el Antiguo Testamento, pues obviamente eso requiere que estemos basados sobre la palabra verdadera, ¿cierto? Del Señor, sobre ver cómo es que el Señor quiere edificar su iglesia, con qué materiales, de qué manera, con qué ejercicios, de qué forma, etcétera. Todo esto es necesario para poder un día también presentar, como Salomón seguramente tuvo que presentar delante en ese momento, pues, de Israel, del pueblo, delante de Dios finalmente, y que el Señor realmente pueda llenar su casa con su propia presencia, para que el modelo, digamos, para que lo necesario que el Señor veía esté dentro de lo que nosotros, digamos, también estamos hoy día considerando y haciendo como iglesia, ¿sí? Pero, hermanos, quisiera también mencionar una cosa más, solamente una cosa más para esta oportunidad, ¿cierto? Tenemos que entender también que la iglesia, la edificación de la casa del Señor, hermanos, no consiste solamente de una formación académica, doctrinal, intelectual, ¿cierto? Eso sería relativamente sencillo, simple. Em,
hay cosas, digamos, que corresponden a un plano más profundo de lo que es la edificación de la casa del Señor. Lo que el Señor se propuso edificar no fue un establecimiento de una doctrina en un papel. Lo que el Señor está edificando son personas nuestras, nosotros, nuestra propia vida. Personas que venimos de una naturaleza caída, con un montonón de paradigmas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, tanto la vida secular como aún la misma vida religiosa y espiritual, entre comillas, ¿cierto? El Señor está edificando algo real, ¿sí? No es solamente que nos aprendamos unas doctrinas o que nos aprendamos unos determinados manuales, unas determinadas formas o leyes. Lo que el Señor está haciendo, hermanos, es algo muy real en el corazón, en nuestros corazones. De hecho, si el Señor no logra eso, todo lo demás, digámoslo así, va a ser un cascarón que el Señor no va a reconocer como verdadera edificación en nuestros corazones si verdaderamente Él no logra y no consigue tocar nuestro interior, transformar nuestra alma a la verdadera edificación tiene que ver con nuestra alma, ¿cierto? Por eso vamos a encontrar aquí, también ahí digamos, en Hechos capítulo 14, vamos así, Hechos capítulo 14, vamos a ver otra cosa más, ¿cierto? Sería, como decíamos, sería algo muy fácil si la edificación de la iglesia correspondiera solamente en aprendernos incluso libros de memoria, aún del Nuevo Testamento. Eso no es tan difícil, ¿cierto? Pero esto dice así, dice Hechos capítulo 14, versículo 21. Leámoslo del 21, dice así. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad que era necesario, ¿cierto? Y de hacer muchos discípulos, gracias al Señor, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esto ya tiene que ver con el permanecer, ¿cierto? Diciéndoles, ese permanecer es la maduración, ¿no? Diciéndoles, que, como decía, es necesario, aquí otra vez aparece esta palabra, otra vez, necesario, esto también es necesario, ¿acaso no era necesario solamente con leer la Biblia, volvernos teólogos profesionales, filósofos espirituales? ¿Eso no es la edificación de la iglesia acaso? Esto también es necesario. O sea, si no se incluye esto, estamos dejando por fuera un aspecto que es necesario. Sin esto todavía el objetivo no se puede cumplir. Así como si quitamos lo demás, por supuesto. ¿Qué dice aquí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cómo así? Entremos en el reino de Dios. O sea que también es necesario que pasemos por tribulaciones. Y esto que tiene que hablar con la experiencia de nuestra alma, ¿cierto? Tenemos, hermanos, que pasar por ese proceso de transformación que requiere muchas veces agrietar nuestro corazón endurecido para que lo que el Espíritu Santo ya ha hecho adentro, entonces pase y conquiste y termine de conquistar todo nuestro ser y pueda aún seguir hacia afuera dando frutos para que otros puedan alimentarse de ese fruto que el Señor ha producido en nuestros corazones. Y para eso, fíjese, el Señor muchas veces tiene que pasarnos por situaciones difíciles, de tribulaciones. Pedro dice que es por un tiempo, gracias al Señor. Leámoslo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, para, para complementar acá. Primera de Pedro, capítulo 1. Mira, dice versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, gracias al Señor, porque esto, por lo que pasamos, por cualquier dificultad, tribulación, son temporales y gracias aquí a que el apóstol Pedro lo ve como un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿cierto? Entonces, a veces, hermanos, nuestras pruebas es un elemento necesario para la edificación, para que nosotros verdaderamente podamos conocer al Señor, porque ¿sabe qué, hermanos? Dice que el Señor quiere formarnos a su imagen y su imagen no es algo solamente externo, se refiere no solamente a un aspecto exterior. Ser conformados a la imagen, a la estatura del varón perfecto, significa formar su alma en la nuestra,
el alma del Señor, o sea, cómo Él siente, cómo Él piensa, cómo Él decide, cuál es su voluntad, cuál es su pensamiento, cuál es su estructura de pensamiento frente a todas las cosas y circunstancias de la vida, frente a la dificultad de a un familiar, por ejemplo, ¿cierto? A veces pasamos pruebas, tribulaciones, dificultades familiares y a veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué este problema? ¿Cierto? Porque el Señor está poniendo lo necesario para que Él pueda edificar verdaderamente una casa magnífica. Porque si no fuera así, hermanos, Él en el milenio solamente tendría que hacer un test doctrinal para mostrar la victoria de su iglesia en la tierra. No creo que sea eso lo que el Señor esté haciendo. Probablemente aún en el mundo incluso puede haber personas mucho más sabias, como lo dice muchas veces en el Nuevo Testamento. No pensemos que solamente tenemos que llenar nuestra cabeza de cosas, sino que esas cosas tienen que transformar nuestro corazón y para eso a veces se necesita que pasemos por dificultades, como decía, a veces, por ejemplo, familiares, a veces, por ejemplo, aún de salud de nuestros propios cuerpos. ¿Por qué, Señor, esta tribulación de salud? ¿Por qué esta dificultad? ¿Cierto? Esto a veces para nosotros no es necesario, para el Señor sí. Es necesario porque un día el Señor va a mostrar eso como un producto de la magnificencia de lo que Él pudo edificar en la tierra, hermanos. Tiene que ver con cómo pasamos nosotros esas pruebas difíciles en nuestra vida o pruebas económicas también. A veces hay dificultades económicas, tribulaciones momentáneas para que nosotros podamos en nuestra alma ser edificados como esa casa magnífica de renombre, de honra de Dios en toda la tierra, ¿cierto? Mis hermanos recuerdan el libro de Job. El libro de Job trata de esto, ¿cierto? De cómo el diablo quería decir que nosotros o Job solamente seguía a Dios porque Dios le daba salud, familia, dinero, prosperidad, etcétera. El diablo le decía, Job lo sigue porque usted le da esas cosas, pero no porque realmente en su corazón, en el corazón de Job, realmente haya, haya, haya un amor puro y genuino, no interesado hacia Dios. Pero ¿qué pasó? Pues que gracias al Señor, nuestro hermano nos mostró que sí, que realmente tenemos que pasar. Es necesario que pasemos por algunas tribulaciones, hermanos. En algún momento va a llegar el día difícil a nuestra vida, ¿cierto? Recuerde que es necesario. No huyamos al día difícil. Pongámoslo en la perspectiva como el Señor lo ve, para poder decirle al Señor, amén, Señor. Esto también es necesario para tu reino, para tu obra, para vencer al maligno, para que en la iglesia haya testimonio de ti, ¿cierto? Aún también seguramente será necesario pasar por algunas dificultades como iglesia incluso también. ¿No dice el apóstol Pablo también que es necesario también que hayan ciertas dificultades, ciertas disensiones, etcétera? ¿Y para qué? ¿Por qué a veces eso es necesario? Porque es la manera como el Señor está edificando su casa con su obra, ¿no? Entonces, hermanos, quisiera terminar aquí con este versículo, Hebreos, para leer uno más, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 está antes de ese capítulo tan famoso, no sé si sea tal vez el capítulo más famoso de Hebreos, ¿no? El capítulo 11, que habla acerca de la fe. Pero fíjese que el último versículo ahí, Hebreos capítulo 10, ¿sí? Un poquito antes, ¿no? Dice así, el versículo 35, leamos, ¿cierto? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, o sea, nuestra fe, que tiene grande galardón, ¿sí? Y el autor está diciendo que aunque hay circunstancias difíciles, no perdamos esta confianza, ¿cierto? Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, cómo aquí nos vemos que es necesario para que nosotros se forme que la paciencia. Hay algo que el Señor está formando en nosotros, su paciencia. Si hay algo que es bien distinto del carácter de Dios a nuestro, es que el Señor, siendo Dios, pudiendo tener todas las cosas en un clic, pudiendo hacer que las cosas sucedieran de un momento para otro, Él tenga paciencia, ¿cierto? Eso nos demuestra su amor, su sabiduría, su mansedumbre, su forma de ser, su carácter, ¿cierto? Su manera
de su madurez, ¿cierto? Él pudiera hacer todas las cosas en un instante, resolver todos los problemas en un solo instante. Pero Él está formando en nosotros la paciencia y dice que es necesaria para que en nosotros se forme la paciencia. Eso es lo que es la edificación de la casa de Dios. Eso se corresponde con lo que decía ya en Reyes, que la casa se edificó en 7 años. Ese 7 años no tiene que ver con un tiempo, sino con la medida adecuada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar del Señor esa paciencia, ¿cierto? Decir, sí, Señor, somos tu iglesia, somos tus hijos, probablemente débiles, inexpertos, sin madurez, inmaduros. Seguramente todo eso somos, como lo era Salomón. Señor, tú has preparado lo necesario. Haznos tomar lo necesario para que tú puedas tener lo que quieres de nosotros. Esto es necesario, como ya lo hemos visto, para resumirlo, ¿no? La obra del Señor, evangelizar, llevar ese testimonio vivo en nuestras vidas, llevar ese testimonio de esa obra, como decía en Juan 17, que ellos sean uno para que crean, ¿cierto? Llevar ese testimonio de esa obra en nosotros, ¿cierto? Por supuesto, estar en su palabra para no desviarnos, para no deslizarnos y terminar edificando cosas distintas que no están en la Biblia, ¿cierto? Y por supuesto, van a venir dificultades, son necesarias porque nuestra alma necesita pasar por debilidad, por pérdida para que podamos dar el testimonio del Señor Jesús verdadero. Señor Jesús, imagínense que el Señor Jesús hubiera hecho todo lo que hizo, pero si hubiera bajado de la cruz del Calvario o no hubiera ido a la cruz del Calvario como le decían desde abajo los que le perseguían. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ahí hubiera terminado todo, ¿cierto? Ahí hubiera dicho, ah, bueno, entonces Dios no es tan distinto a la manera como es el diablo, ¿cierto? Se ahorra lo difícil, el juicio solo para los demás, pero Él no quiere tocar ninguna tribulación, ningún padecimiento humano. Entonces, eso hubiera sido, digámoslo así, la derrota verdaderamente. Pero gracias al Señor que Él venció, tuvo paciencia, hasta la muerte. Resucitó porque ese galardón no se le podía negar al Señor porque Él había sido ese varón paciente delante de Dios, ¿cierto? El Hijo del Hombre también. Y así el Señor pudo presentar esa victoria delante del Padre. Entonces, hermanos, nosotros hoy día somos la iglesia del Señor, que todas estas cosas siempre las tengamos en nuestra inventario, digámoslo así, para no nos imaginemos una edificación muy idealista, ni muy académica solamente, sino una bien real, por supuesto que está llena de sabiduría, de enseñanza, de fe, de fundamentación en la palabra, ¿cierto? Pero que están todas estas cosas dentro de la ecuación, todas necesarias, ninguna sobra. Es más, si falta alguna de estas, estaríamos dejando por fuera algo que el Señor ve como necesario. Por eso usted ve a veces, hermanos, cosas que usted dice, bueno, aquí falta algo todavía. Por ejemplo, puede ser una palabra muy doctrinal, muy perfectamente teológica, que concuerda sistemáticamente con toda la escritura, pero todavía no alcanza a percibirse, digámoslo así, un nivel de vida mayor, una revelación espiritual mayor. Porque a veces, muchas veces, hablamos solamente desde el punto de vista académico, cuando todavía no hemos pasado por ciertas tribulaciones que nos hacen comprender lo que verdaderamente está escrita en la teología, en la doctrina. Entonces, uno simplemente entiende, uno dice, claro, es bonito enseñar esto, ¿cierto? Eso es necesario, ¿cierto? Pero aquí todavía falta necesario esto. Cuando pasamos por esas pruebas de paciencia, de tribulación, de problema, etcétera, y gracias al Señor que Él nos saca también, por como dice Pedro, por un tiempo, después entendemos mejor lo que estaba escrito, ¿cierto? Leemos y entendemos conforme a lo que nuestra experiencia también nos va enseñando. No solamente lo que vamos entendiendo por nuestra mente, sino también con lo que nuestra experiencia nos va enseñando y nos va ayudando. ¿Bien? Entonces, todo esto está en la edificación de la iglesia, hermanos. Gracias al Señor. Aquí algunos hermanos pusieron algunos versículos, quisiera también leerlos. Amén, porque complementan muy bien, ¿cierto? Dice Apocalipsis capítulo 22, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Exactamente.
Todo esto concuerda con lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Como hay cosas que no son necesarias, pero que se introducen. Por ejemplo, aquí habla acerca de los que dicen ser judíos y no lo soy. Hoy por hoy, hermanos, no sé por qué, no sé si les parece así, pero estamos, digámoslo así, ante una doctrina judaizante muy ardua hoy por hoy, ¿cierto? Confundiendo, deslizando de las cosas, tristemente. Por eso es necesario que estemos ahí con cuidado en todas estas doctrinas que no corresponden a lo que enseña el Nuevo Testamento. Interpretan el Antiguo Testamento no según el Nuevo Testamento, sino según su propia intención, digamos, ¿cierto? Dice Apocalipsis, también ponía aquí nuestro hermano Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, amén, eso es lo necesario, no has negado mi fe, amén, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí, exactamente, hermanos, así es. Todo esto corresponde con, como decíamos, ¿no? De lo que sea necesario, tiene que estar, y lo que no es necesario, que contrarrestre o que suplante lo que es necesario, debe estar por fuera de la edificación, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, amén, que tus obras postreras son más que las primeras. Así es, mira que no solamente es un tema académico, sino que realmente se obra conforme a lo que el Señor va transformando en el corazón. Y yo conozco tus obras que tienen nombre que vives, pero están muertos. Sí, tristemente también todo esto estaba profetizado, muchas cosas que hoy día a veces vemos en la cristiandad en general. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Exacto. Fíjese que Dios habla así de esa manera, ¿cierto? Como Él ve cosas que Él requiere para poder aprobar, digamos, eh, lo nuestro. Dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Exactamente, son las cosas necesarias que veíamos ahí, ¿no? El nombre, la obra del Señor, su palabra, etcétera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ojalá fuese frío caliente. Amén. Pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Exacto, también es la palabra aquí, necesidad. Eso es mentira. A veces se quiere entender que como que el cristianismo profesa solamente ese evangelio de la prosperidad donde las necesidades están excluidas de la ecuación. Eso no es bíblico. Al contrario, lo que dice la Biblia es que son necesarias. Y si no sabes tú que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. Así como era el oro con el que había que edificar el templo allá, ¿no? Necesario el oro. Para que sea rico y vestiduras blancas, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que vea. Amén. Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Démosle gracias al Señor. Padre, bendito sea tu nombre.